Llámense Asiria, Media Persia, Babilonia, Grecia o Egipto en la antigüedad, o Francia, España, Rusia, Gran Bretaña o Estados Unidos en la actualidad, todas ellas han sido parte de esas naciones que han exportado su doctrina de supremacía haciendo uso de diversas estrategias. Esclavitud autoimpuesta, un síndrome de nuestros días. Sabemos por la historia que en la antigüedad las naciones que asumieron el papel de conquistadores en su momento y en su modo, ampliaban sus territorios y se enriquecían haciendo uso de la guerra, de la opresión y del saqueo. De ello los historiadores han dejado la descripción de dicha historia, y aunque se dice que la historia la cuentan quienes dominan, lo cual significa la versión amañada del dominador, aún así no pueden dejar de lado su mentalidad de conquistadores sin dar a conocer sus prácticas. Muchos gobernantes y sus naciones han sido parte de esas naciones que hicieron historia con la historia de los pueblos sobre los que ejercieron dominio. Dicha dominación se concentró en el control territorial, político, económico, cultural y sobre todo controlar la mente de las personas. Podemos decir mejor que la historia la cuentan quienes dominan, pero la verdad, en la mayoría de los casos, está con los subyugados. Un sentimiento de superioridad y arrogancia ha sido el motor de todos esos estados y sus dirigentes, cuyo afán es extender más allá de sus fronteras la supuesta supremacía de su pensamiento sobre otras naciones considerándolas inferiores. Las estrategias usadas por esas naciones colonizadoras han sido diferentes en forma, mas no en su propósito, dependiendo de los tiempos en los que vivieron. El uso del asentamiento y del poblamiento por parte de la nación colonizadora, de la presencia militar y de la subordinación económica, cultural y política ha sido el marco general operativo para garantizar el éxito de la sumisión de los estados conquistados. Llámense Asiria, Media, Persia, Babilonia, Grecia o Egipto en la antigüedad, o Francia, España, Rusia, Gran Bretaña o Estados Unidos en la actualidad, todas ellas han sido parte de esas naciones que han exportado su doctrina de supremacía haciendo uso de las estrategias ya mencionadas. Unos han usado el exterminio de los pueblos conquistados y la usurpación de los territorios y sus riquezas con el fin de adquirir poder, y otros han hecho uso de la explotación y la esclavitud de los pueblos conquistados para usarlos como herramientas de trabajo con el fin de manifestar su poder. Unos han respetado en mayor o menor grado la cultura y tradiciones de los pueblos conquistados. Otros han suprimido toda cultura y tradición de esos pueblos y les han impuesto su política y su cultura. En naciones conquistadas se han levantado grupos de oposición a la etnia y cultura invasora, pero en otras se han asimilado a las costumbres de los que les invadieron. En los últimos 500 años hemos visto el mover imperial colonizador y su evolución hasta nuestros días, tiempos marcados por la tecnología, y esta ha sido con toda seguridad la estrategia que ha sido sumada a las anteriores con el fin de cumplir con los mismos objetivos que nacieron con los asirios, medos, babilonios, etc. El pretender ejercer una hegemonía imperial en el mundo. Algunas seguramente, la mayoría, pretendiendo el ejercicio de dicha dominación como si fuese un mandato divino. Mucho de ese colonialismo moderno ha mudado haciéndole creer a los subyugados que buscan su bienestar, brindándole la oportunidad de ser mejores si abrazan su ideología. Hagamos un poco de historia. El rey Nabucodonosor fue un famoso rey del imperio babilónico. Este tiempo se había extendido bajo Hammurabi hasta lo que habían sido las regiones de Akkad y Sumeria. Y el rey Nabucodonosor
había añadido a su dominio a Siria, Egipto e Israel, entre otros. Estamos hablando por allá de los años alrededor del 600 antes de Cristo. Cuando Nabucodonosor llevó cautivos a Babilonia a los habitantes de Judá, mandó que se escogiesen jóvenes judíos para que fuesen educados en la lengua y en la cultura caldea. 70 años estuvieron los judíos bajo cautiverio babilónico. Después Babilonia cayó en manos de Media y Persia, quienes a su vez cayeron bajo el dominio de Grecia, dirigidos por Alejandro Magno. Darío de Media les dio vía libre a los judíos para que regresaran a Jerusalén, pero más o menos medio millón y medio de judíos que podían haber regresado, solo algo más de 42,000 lo hicieron. Los demás estaban ya babilonizados. Preferían seguir siendo cautivos que libres en su propio país. Paradójicamente hoy, muchos hay que desean ser cautivos, no solo en suelo extranjero, sino en su propio país. Triste, pero parece ser una realidad constante. Grecia fue conquistada por Roma, pero la cultura griega había conquistado al mundo conocido en aquel entonces, incluida la misma Roma, la que se estableció como un gran imperio. Esta Roma se ha extendido hasta nuestros días. Si bien no en extensión territorial, sí se ha propagado en cuanto a la influencia política, la adoración a los césares y el sincretismo religioso, todo ello tomado desde Babilonia. Veamos esa práctica en nuestros días. Como dije y lo sabemos, el mundo en los últimos 4.500 años no ha sido muy diferente en cuanto al tema de naciones conquistando a otras. Lo único que ha variado, y eso en parte, es la forma de hacerlo. Hoy se han modernizado los métodos, pero estos siguen siendo los mismos, como iguales siguen siendo los propósitos. Los jóvenes judíos que fueron tomados para ser educados, entre comillas, en el idioma y la cultura babilónica, fueron escogidos de entre lo mejor del pueblo judío y servían para varios propósitos. Primero, abortar la capacidad futura de la nación esclavizada, tomando lo mejor de sus jóvenes, y segundo, servirse de esa capacidad para fortalecer la nación dominante, en ese caso Babilonia. En los tiempos modernos esta misma estrategia es practicada muy hábilmente. Hoy las naciones dominantes ofrecen becas a cientos de miles de ciudadanos de países en desarrollo, entre comillas, los cuales son formados, entre comillas, no solo en el idioma y la cultura del país dominante, sino también en su ideología política y económica. Si quisiéramos buscar el lado bueno, un beneficio personal que trasciende a lo familiar, pues es indiscutible que lo hay. Pero acá estamos viendo las cosas en macro, mucho más allá de los beneficios micropersonales. Yo viví en Europa 3 años y entiendo más o menos de lo que estoy hablando. Muchos de los estudiantes que viajan a todas esas naciones se quedan allí fortaleciendo el sistema. Otros regresan aportando algo a su nación y se convierten además en agentes propagadores de la ideología de aquellos países. Y otros llegan a ocupar puestos importantes en las administraciones gubernamentales y benefician con sus decisiones a los intereses económicos de las naciones donde se especializaron. Un ejemplo del uso de esta estrategia es cuando estudiantes, por ejemplo de economía, ciertas materias no son generales u homogéneas grupalmente hablando, sino que en determinados semestres los estudiantes extranjeros reciben ciertas materias aparte de los residentes del país dominante. Uno de esos estudiantes extranjeros se introdujo en las clases exclusivas para los nacionales y observó que el enfoque de la instrucción de economía política significaba sencillamente la del uso de esta rama en unos inducidos para beneficiar los intereses económicos del país más poderoso y en los otros la de acatar las políticas económicas de aquella nación. Grecia fue un país que no tuvo como política el asesinar a los habitantes de los pueblos que conquistaba. Su enfoque fue el de permitirles, entre comillas, el libre ejercicio de sus creencias e ideologías, pero paciente y astutamente fue sembrando
en las nuevas generaciones toda la mentalidad griega. En la antigüedad los pueblos que eran tomados cautivos eran usados para desarrollar labores de servidumbre. Hoy se ha hecho apología de la emigración de habitantes de los países en desarrollo o del tercer mundo, una manera subrepticia de llamar a sus habitantes de tercera clase, emigración que al igual que antes tiene como propósito el de que los emigrantes también desarrollen labores de servidumbre. Y por lo tanto se plasma la idea de que quienes siguen siendo los estados o naciones a servir y quienes las naciones siervas o esclavas. Aunque hoy hay una emigración voluntaria y una paga por esa servidumbre, el propósito obviamente no cambia. Hoy vemos algo similar. Las potencias aprendieron que es más rentable para ellos, entre comillas, concientizar a las muchedumbres. Como ejemplo, veamos un ejemplo. La piratería, que supuestamente es un delito, pero vemos que a lo largo de todas las ciudades y pueblos latinoamericanos, cómo hay una invasión provocada, permitida y estimulada de la comercialización de películas piratas made in Hollywood, una manera sutil pero muy eficaz de sembrar y sensibilizar a las multitudes. La ideología del país dominante a través de estas películas, unas más otras menos, contienen una marcada influencia y un direccionamiento explícito, señalando a ciertos líderes internacionales como los malos, como los enemigos, y hay que reconocer que esa manipulación sistemática les ha funcionado mucho tiempo, pero valga también decir que ese tiempo se les está terminando. El Señor de los tiempos está obrando y volverá, entre otras cosas, para destruir a los que destruyen la tierra, a los que oprimen y saquean pueblos esgrimiendo la libertad como excusa. Veamos el papel de los medios como arma de esclavitud. Esta ha sido indiscutiblemente el arma más poderosa que se ha usado en las últimas décadas con el fin de permear y, entre comillas, alinear la mente de las personas. Estados Unidos hace en este tiempo lo que era Babilonia, Grecia o Gran Bretaña en su momento, la potencia o el imperio dominante, y en tal papel también ha practicado por décadas la esclavitud física. Desarraigaron a millones de personas de África, hombres, mujeres y niños tratados peor que animales, puestos en servidumbre, tal como lo hiciesen miles de años atrás esos otros estados ávidos por el poder. Dicha esclavitud fue ejercida y defendida vergonzosamente, hasta esgrimiendo supuestos argumentos bíblicos. Estados Unidos pasó del ejercicio físico de la esclavitud a la práctica de la esclavitud virtual. Claro está, sin dejar de lado las otras prácticas que garantizan el cumplimiento del propósito principal de los estados colonizadores: invasiones militares, control político, cultural y económico. He dado como título de este video esclavitud autoimpuesta, pero la verdad es que los pueblos se autoesclavizan porque son inducidos a ello, a través de la televisión, del internet, de las caricaturas o dibujos animados, de las películas, del deporte, la cultura, el arte, la educación, a través de implementación de programas de ayuda, entre comillas, y otras estrategias. Con todo eso se ha desarrollado una paciente y muy astuta manera de seducir e inducir a los pueblos a la servidumbre o a esa que yo llamo esclavitud autoimpuesta. El ser humano de las últimas décadas se autoesclaviza con sustancias que son evidentemente nocivas para el organismo, sea alcohol, tabaco u otro tipo de drogas, o se contamina con bebidas y comidas que no menos que lo anterior también intoxican al organismo, pero que como tienen el sello o proceden de las naciones colonizadoras, promovidas por los medios con grandes despliegues publicitarios, la mayoría de la gente pues las consume. Además les han hecho creer que de hacerlo están siendo parte del modelo de vida de aquellas naciones.
casi idéntico a los muchos judíos que en la época del Holocausto les sirvieron a sus verdugos, para finalmente también terminar alimentando los hornos o cámaras de gas. ¿Cómo ser libre de la esclavitud? Sea impuesta o autoinducida, solo hay un poder que lo puede lograr. Es el poder del amor de Dios. Y ese amor tiene un nombre: Jesucristo el Señor. Él es el amor derramado de Dios para los hombres. Estoy hablando de las cosas de Dios. Lo he dicho en otros videos. No tiene nada que ver con la religión. La religión es la distorsión, o mejor, la perversión de las cosas de Dios. Se es libre al conocer el poder de la verdad de Dios. Y esa verdad, repito, es Jesucristo el Señor. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo también: todo aquel que quiera ser mi discípulo permanecerá en mis enseñanzas y conocerá la verdad, y la verdad le hará libre. Este mundo, como lo conocemos, está muy próximo a pasar. Tiene fecha de caducidad, pues Dios no creó al ser humano para que viviese en un mundo plagado de violencia, de injusticia, de hambrunas, pestes, guerras. Todo ello es el siniestro rostro de la muerte. Todo eso representa al ser humano queriéndose regir por sus propias opiniones. Y para terminar les digo, hoy el mundo está experimentando un evento del tamaño de un virus que le hace ver su gran fragilidad. Y como en toda calamidad, puede verse lo más valioso y lo más execrable del ser humano. En muy poco tiempo, todas las personas en el mundo entero experimentarán la manifestación del amor de Dios. Unas se aferrarán a ese amor tan inmenso, otras se burlarán, pero llegará el día en que todo ser humano doblará su rodilla y reconocerá que Jesucristo es el Señor del universo, que Él es la manifestación del Dios invisible. Y para terminar les digo que el 95% de las personas no tiene la menor idea del maravilloso propósito que Dios tiene para la humanidad, que no es otro diferente al que comenzó en el huerto del Edén, cuando Dios colocó a Adán y Eva para que administrasen la tierra bajo el señorío de Dios. Ese futuro es gloriosamente promisorio, pues no depende de lo que el ser humano haga o deje de hacer. Todo depende del Dios Todopoderoso. Se los dice un exateo. Si te ha gustado este video, gracias por darle me gusta, gracias por suscribirte, gracias por comentarlo, por pasárselo a otros amigos, a tus contactos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el camino a la cumbre.